Bueno, dándole continuidad en esta tarde a nuestra serie, a nuestra nueva serie acerca de la introducción al campo profético y su cumplimiento histórico. Ya lo iniciamos la semana pasada. Ahora queremos establecer un principio. Bueno, esto no es un asunto de la doctrina de la iglesia, sino que este es un asunto que a mí me parece. No estoy estableciendo nada, no estoy obligándolo a usted tampoco a que crea como yo creo, naturalmente. Yo solamente estoy dándole una información y de esa información que yo leo, que yo aprendo, que yo estudio, yo me formo mis propios criterios. Entonces a mí me parece que vivimos en un momento en el cual Dios se revela como soberano. Y hay que decir también que Dios no está castigando al hombre. Eso lo digo yo. Yo creo que Dios no está castigando al hombre. Las acciones del hombre sin Dios son las que lo llevan a su autodestrucción. Así es de que Dios ha establecido principios de vida sobre los cuales el hombre debe caminar. Pero cuando el hombre no camina sobre esos principios, entonces no es que Dios lo vaya a castigar, es que en sí mismo el hombre recibe la retribución debida a su desvarío. Es un principio bíblico que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos. Por ejemplo, cuando dice él en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, que profesando ser sabios, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, aquí viene mi punto, que a mí me parece, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y viene la segunda. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, aquí está la tercera, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, como le dije, mi punto pues es que Dios no es que está ahí mirándolo a usted y entonces así como ahorita te castigo, si haces eso ahorita te castigo. No, en su soberanía, en su grandeza, en su majestad, Él ha dejado principios y sobre esos principios es que el hombre debe de caminar, la criatura humana, el pequeño hombre. El pequeño hombre en su breve tiempo sobre esta tierra debe de caminar sobre esos principios eternos que el Creador ha dejado ya establecidos. Y el que no camina sobre esos principios, entonces va a recibir en sí mismo una retribución o un pago, pues, un salario por sus actos. Entonces, esta es la clave de todo el asunto. Que Dios es soberano y Dios ha establecido principios para que el hombre camine, marche sobre ellos, principios de vida. Así que, ya que en el Antiguo Testamento nos habla de algunos imperios mundiales que estuvieron directamente relacionados con el pueblo de Dios. De hecho, lo que el Antiguo Testamento nos muestra es acerca de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y hasta ahí.
porque el Antiguo Testamento no nos habla del Imperio Romano, porque el Antiguo Testamento se terminó de escribir en el año 396 y para ese tiempo el Imperio Romano todavía no había llegado a esas regiones. Ya el Imperio Romano ya tenía algunos años de existir, porque Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Bueno, esa es otra cosa. Nuestro enfoque, pues, está dirigido en este periodo de conversaciones a las profecías y a su cumplimiento respecto a estas 6 potencias mundiales que se levantaron, que tuvieron que ver con el pueblo del pacto, con el pueblo de Dios. Profecía e historia unidos en el mundo de la Biblia. Dios nos ayude, digo yo, ¿verdad? Porque este es un mundo maravilloso que se debe de disfrutar con una buena taza de café. Qué emocionante. Así que ya hablamos la semana pasada de los sumerios, y yo estaba viendo esta semana la lista de reyes sumerios. Es interminable, hermano. Más larga que la genealogía que aparece ahí en, ¿cómo se llama? En el capítulo 5 del libro de Génesis. La genealogía que aparece ahí desde Adán hasta Noé. 10 personas aparecen ahí en un periodo de unos 1500 años, 1500 a 1600 años. Entonces, pero en la lista de reyes sumerios hay sin fin. Pero el que más me llamó la atención a mí fue este rey que se levantó alrededor del 2340 antes de Cristo. Ese rey se llamaba Lugal-Sagesi. Y este se levantó contra Urukagin, el rey Urukagin. Y fíjense que hay una estela en el Museo del Louvre en París que se llama la estela de los buitres. Y en esa estela narra precisamente la victoria de Lugal-Sagesi contra Urukagin. Y cómo Lugal-Sagesi quiso dar inicio a un imperio mundial, porque él trató de unificar su gobierno sobre unas ciudades-estado de la antigüedad, que eran, por ejemplo, Kish, Nippur, Larsa, Urartu, ciudades que venían de unos 4000 años antes de Cristo, ciudades sumerias, ciudades como Kish, Nippur, Larsa, Urartu. Pero este personaje, Lugal-Sagesi, como le dije, trató de unificar esas ciudades-estado bajo su gobierno. Pero en ese momento, un poco hacia el norte, porque aquí estamos hablando que los sumerios vivieron cerquita del Golfo Pérsico, cerquita. De hecho, una de las ciudades como Urartu, por ejemplo, era un puerto del Golfo Pérsico. En este momento hay cerca de 150 kilómetros de distancia entre el Golfo Pérsico y las ruinas de estas ciudades, que fueron descubiertas por el señor George Smith allá por 1872. Así que, ¿por qué? Porque debido a los aluviones, el mar ha ido retrocediendo, y ahora esa ciudad que en un tiempo, 2300 o 3000 años antes de Cristo, era un puerto, una ciudad portuaria, comercial, ahora ya no, ahora las ruinas están a unos 150 kilómetros de distancia. Todo eso, la tierra ha avanzado sobre el mar, el Golfo Pérsico. Así que en este tiempo, pues, buscando hacia el norte, siguiendo
las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, allá un poco más al norte, en una ciudad que se llamaba Shur, Shur o Asur, Asur. Esta ciudad, no era Asur, era Akkad, Agade, que se fue transliterando a convertirse en Akkad, y que eso dio origen, etimológicamente dio origen a una cosa que se llama los acadios. Entonces los acadios, el primer personaje importante que aparece acá entre los gobernantes acadios, aparece un hombre que se llama Sargón. Sargón el primero, Sargón el número 1. El nombre de Sargón va a aparecer en las escrituras sumerias y acadias, ya aquí hay mezcla de sumerios con lenguaje acadio, son lenguajes antiguos, también antiquísimos. Aproximadamente en el 2370 aparece este Sargón de Akkad, y aparece como se le llama a él como el verdadero rey o el rey legítimo. De hecho, el nombre de él en el lenguaje de ellos era Sharum King. Sharum King. Y Sharum King significa el rey auténtico, el rey verdadero. Parece ser que en esa región había un personaje que era un hijo de nadie. Y ese hijo de nadie, pues era como dijéramos, un usurpador. Así que en ese momento se levantó Sargón de Akkad. Usted puede leer la historia, muy interesante la historia de Sargón de Akkad. Entre las cosas que menciona es que él era hijo de una princesa acadia, y que cuando él iba a nacer hubo una profecía que decía que ese niño iba a matar al rey y que él se iba a poner como rey. Así que al niño lo lanzaron a un río, no sé si fue el Tigris o el Éufrates, pero hay una historia muy interesante. Búsquela, lea el paralelismo entre Sargón de Akkad y Moisés. Lea. Entonces, este rey pues formó el primer gran imperio de la antigüedad. Este Sargón de Akkad, el primer gran imperio de la antigüedad, fue el acadio, porque como le dije, los sumerios no lograron tener un imperio, pero este Sargón gobernó desde Elam hasta el Mediterráneo. Elam está donde ahora es la frontera entre Irán y creo que es ¿cómo se llama ahí? Kurdistán quizás, pero buscando para el lado de Afganistán. Desde esa región, ahí vivían los elamitas. Entonces este rey gobernó desde Elam hasta el Mediterráneo, abarcando los territorios que ahora conocemos como Irán, Irak, Siria y Turquía, que en ese tiempo comenzaban los pobladores de lo que en ese tiempo era Anatolia. Los hititas estaban llegando por ahí alrededor de 3000 años antes de Cristo. Cuando estas regiones de sumerios y acadios ya vivían en la edad del hierro, allá todavía en Turquía, en Anatolia, todavía estaban en el Paleolítico, o sea, el tiempo de las piedras pulidas. No había llegado el bronce siquiera todavía, y ya estos territorios ya se estaban formando imperios. Así que este imperio acadio pues duró unos 150 años nada más. Porque los dos reyes importantes que se mencionan son Sargón primero, de su hijo no sabemos nada. De su nieto hay una historia que fue un reyesuelo, un bueno para nada. Su nieto se llamaba Naram-Sin.
Entonces, el nieto de Naram-Sin, él tiene como marca histórica que fue derrotado y esclavizado y arrastrado vivo por el primer rey de Ashur, que se llamó Salmanasar el primero. Esto fue aproximadamente unos 2100 años antes de Cristo. 2100. Este Salmanasar primero se extendió desde lo que es Ashur. Por eso a ellos le llamaron Ashures, que más adelante se le conoció como asirios. Los asirios. Los asirios, pues, constituyeron hasta aquí el imperio más grande en extensión territorial y el más duradero de la historia, porque duró cerca de 1500 años. La historia de los asirios es una historia riquísima en reyes, en escritores, en poesía, ¿cómo se llama? En arquitectura, en edificaciones suntuosas, enormes, ya que ellos fueron los que tuvieron dos grandes capitales que se conocen hasta hoy. Primero fue Ashur, pero después este Salmanasar, que fue un gran conquistador, un gran guerrero, y que tuvo alrededor de 8 hijos, pero de los 8 hijos, él escogió a uno que no tenía nada que ver con la herencia del trono, porque se suponía que su primer hijo iba a ser ¿cómo se llama? El heredero, el nuevo rey. Pero por alguna cuestión el primer hijo murió y el tercer hijo de él, que se llamó Hammurabi, el famoso Hammurabi que nosotros conocemos ya en la historia, que era hijo de Salmanasar I, era el tercer hijo de Salmanasar, porque el segundo hijo se llamaba Tukulti-Ninurta. Tukulti-Ninurta debió haber sido el heredero ¿cómo se llama? Del imperio, cuya capital pasó a ser, después de hacer Ashur, que por eso le dije que por eso le llamaron asirios a ellos, escogió a Nínive como su capital. Algunos historiadores bíblicos durante algún tiempo pensaron que me tomo mi café porque se me enfría. Saludos, Claudia Curequis, saludos, amiga de Paraguay. Bienvenida a esta transmisión de nuestro programa El Mundo de la Biblia. Ahora estamos hablando acerca de introducción al campo profético y su cumplimiento histórico. Y antes de entrar a las profecías, estamos tratando de conversar un poco sobre la historia en la cual vamos a enmarcar las profecías y vamos a ver cómo en su momento algunas profecías fueron cumplidas. Así que bienvenida, Leona Noemí. Así que entonces, como dije, este Salmanasar, que tuvo sus dos hijos, Hammurabi y Tukulti-Ninurta, entonces él decidió que Hammurabi sería el primer rey de Babilonia y Tukulti-Ninurta se quedó en Nínive. Ya le dije que Tukulti-Ninurta después él pasó a la historia como nada. Entonces ya no sucedió nada. Pero Hammurabi, a él se debe el primer código legal, el primer manual de jurisprudencia de la antigüedad. Es famosa la estela de Hammurabi, así se llama, la estela de Hammurabi. Y también existe, antes del código de Hammurabi,
existe algo que se conoce como el obelisco negro de Salmanasar. Usted lo puede encontrar eso, por ejemplo, el código de Hammurabi lo puede encontrar en un museo de antigüedades de Louvre, en Francia, en París. Igual el obelisco negro de Salmanasar, si no me equivoco, está en Londres. Entonces, pero en algún lugar, en algún museo de esos están. En el Museo de Antigüedades de Anatolia no está, definitivamente. En el Museo de Antigüedades de Anatolia hay mucho de los sumerios y muchísimo de lo que fue ahí Anatolia. Por eso se llama Museo de Antigüedades de Anatolia. Los hititas, los hurritas y todos los que habitaron en esa región de Anatolia desde los años, desde 3000 años antes de Cristo. Pero entonces ahora nosotros vamos a encontrar a continuación de estos reyes, muchos reyes cuyos nombres se van a repetir. Hablamos de Tiglat-Pileser, hablamos de otro Sargón, hablamos de Salmanasar, que hubo como 7 Salmanasar. Durante este periodo de 1500 años, que va desde el 2100 hasta el 612, vamos a tener una historia de los asirios increíble. Sus conquistas, sus guerras, sus terrores, o sea, el terror que los asirios sembraban en los pueblos enemigos. Bueno, la historia misma nos cuenta que había pueblos enteros que preferían suicidarse antes que caer en manos de los asirios. Preferían suicidarse porque sabían lo terribles que eran los asirios. Los reyes asirios eran así, crueles, diríamos, ¿verdad? Crueles. Así que, entonces, durante 1500 años ellos mantuvieron su hegemonía en toda esa área que nosotros conocemos como Irán, Irak, Turquía, Siria y lo que hoy es Palestina, y llegaron hasta la frontera con Egipto, que aunque Egipto, ya vamos a hablar de ellos, Egipto es otro mundo, pero estos asirios llegaron hasta la frontera con Egipto. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que allá por el año 640 antes de Cristo, se sublevó un gobernante de Babilonia. Se sublevó uno de los gobernantes de Babilonia, que había sido vasallo de Asiria, ¿verdad? Porque Nínive era la capital y Babilonia había sido gobernado por reyes vasallos por mucho tiempo. Así que se rebeló este gobernante de Babilonia llamado Nabopolassar. Nabopolassar, mira, había muchos pueblos que deseaban ver la caída de Asiria. Rogaban por la caída de los asirios, porque eran terribles los asirios. Entonces, uno de los reyes medos, vamos a decir que Media se encontraba en lo que cerca de lo que es Elam, Media, Persia. Entonces, cerca de frontera con Irán al norte. Entonces, este gobernante de Media, que se llamaba Ciaxares, entonces Ciaxares hizo una alianza con Nabopolassar, el babilonio. Y por ahí, por el 620, comenzaron a asediar a Nínive, con miras de tomar la ciudad y derrotar al imperio asirio. No era fácil eso, porque Nínive era inexpugnable. Nínive era una ciudad enorme. Nínive era prácticamente invencible, ¿verdad? Así que estos comenzaron el asedio de Nínive. Hay que recordar que uno de los famosos reyes asirios, que se llamaba Sennacherib, había tratado de tomar Jerusalén
unos 100 años antes, 80 vamos a decir, en el 720, en los tiempos del profeta Isaías, en los días del rey Ezequías. Este rey Sennacherib envió sus ejércitos en contra de Jerusalén, pero no la pudo tomar, ¿verdad? No la tomó. Más adelante vamos a ver cómo fue eso. Pero hay que hacer mención de eso, porque en el año 720 más o menos fue esa incursión de Sennacherib. Y cuando Sennacherib estaba de regreso en su tierra, en Nínive, dos de sus hijos, dice la Biblia dice, dos de sus hijos se levantaron contra él y lo mataron. Se dio entonces un desgobierno en la ciudad, y ese desgobierno fue aprovechado por Nabopolassar para hacer su alianza con Césares. Y entonces comenzaron a sitiar la ciudad, pues, y la tomaron. Destruyeron Nínive, tomaron Nínive en el 612. Imagínense, desde el año 2100 hasta el 612. Estamos hablando de alrededor de 1500 años. 1500 años duró ese grandísimo imperio asirio. Invencibles, ellos eran invencibles. Los asirios conquistaron toda la costa de Levante, desde Damasco, Alepo, Adama, Gaza, Ascalón, Tiro, Sidón, hasta lo que es la frontera sur del Negev, el Sinaí, hasta los límites de Egipto, hasta el lado del río, hasta el lado del Mar Rojo. Todo eso lo conquistaron los asirios. Todo lo que ahora es Arabia, que no se llamaba Arabia, eso era territorio que más se llamaba territorio de los sabeos. Los sabeos, que era desde lo que ahora es Mogadiscio, Etiopía, Eritrea, todo es el noreste de África. Todo eso era territorio que se le conocía como sabeos, los sabeos. Todos esos fueron vasallos del rey de Asiria. Así que por eso cuando el Rabsaces, o sea el general del ejército, llegó a Jerusalén, le habló de todos los pueblos que el gran rey de Asiria había vencido. Entonces, pero eso lo vamos a ver después, ya cuando veamos el contexto profético, a ver cómo fue eso. Pero ahorita, pues, entonces en el 612 Nínive cae, va a caer estrepitosamente, y se inicia una nueva estructura de gobierno que se va a llamar Babilonia la Grande, o el Imperio Neobabilónico, porque ya Babilonia había sido potencia antes, aunque era vasallo de Asiria, pero Babilonia había sido potencia en otros tiempos, mucho tiempo atrás. Así que, pero ahora Babilonia da origen a lo que se llama el Imperio Neobabilónico, cuya cabeza fue Nabopolassar. Este imperio neobabilónico duró nada más unos 80 años, del 612, que fue la destrucción de Nínive, luego en el 609 la famosa batalla de Carquemis, porque el rey de Asiria le pidió auxilio al rey de Egipto, a Faraón Necao, y Necao vino con sus carros de Tanis, con sus carros guerreros de Tanis, famosos, vinieron a enfrentar al rey a defender, a ayudar, a prestarle ayuda al rey de Asiria. Y entonces usted se recuerda, ahí fue ese momento cuando Josías, el rey, le salió al encuentro a Faraón
Y Faraón le dijo, no, no, yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. No, yo no tengo nada contra ti, ¿verdad? Vete. Pero Josías no hizo caso y murió ahí en la batalla de Carquemis. Ya vamos a ver después, usted va a ver después por qué estoy mencionando esto. Pero entonces cayeron, el ejército de Faraón Necao también fue destruido. Hay otra profecía también respecto a esto, ya la vamos a ver más adelante cuando entremos a la profecía. Esta es historia, esta es la parte histórica. Después cuando enlacemos la parte profética, usted va a ver lo emocionante. Cómo es de emocionante, porque yo ahorita voy así como tratando de caminar por una vereda, ¿verdad? Pero en realidad, cuando contextualicemos profecía con historia, usted se va a dar cuenta de lo emocionante que va a ser esto y los deseos que nos van a dar de decir, bueno, gloria a Dios, vea, Dios es soberano, Dios es el soberano del universo y de verdad que Dios sí que tiene control de los eventos del porvenir, que para nosotros ahora ya es pasado, ¿verdad? Pero que en su momento eran eventos del porvenir, eventos futuros, para el profeta, para el visionario, para el hombre de Dios, que estaba recibiendo una revelación que hasta ese momento parecía una locura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando se habla de la destrucción de Nínive, estamos hablando de unos 100 años antes que sucediera. Ya Jonás había profetizado antes sobre Nínive y Dios salvó a la ciudad, perdonó a la ciudad. Pero va a haber una oportunidad nueva donde la ciudad va a caer y va a ser profetizado por alguien que no parecía que fuera un gran profeta. Pero bueno, así que el imperio babilonio, entonces solamente el imperio neobabilónico solamente duró unos 80 años, como le digo, del 609 hasta el 539, cuando cayó el imperio babilónico en manos de Ciro el Grande. Ciro, uno de los Ciros, porque también entre los persas hubo muchos Ciros, ¿verdad? Pero ellos pues tomaron la ciudad de Babilonia y dio origen al nuevo imperio que se llamó el imperio medo-persa, porque estaba en una alianza entre medos y persas. Los medos, esa fue una dinastía que se le conoce como la dinastía aqueménida. Aquim el Grande fue un rey medo que fue el que le dio origen a esta gran dinastía aqueménida, de la cual los grandes reyes fueron Ciro el Grande, Darío el Grande, y luego los asueros, los artajerjes, Longímano, Codomano y todos esos, ¿verdad? Hasta que llegamos al más famoso de todos, cuya fama consiste en haber perdido el imperio persa, Darío III, que fue vencido por Alejandro de Macedonia en la famosísima batalla de Gaugamela. En esa batalla de Gaugamela, ahí fue vencido Darío III. Y a partir de ahí, el gobernante del imperio más grande que el mundo ha conocido, porque abarcó hasta la India, desde la India, Etiopía, Egipto, porque él fue nombrado faraón de Egipto también, rey de Etiopía, rey de Anatolia, rey llegó hasta los límites, atravesó el Hindu Kush, pues, llegó hasta Pakistán, Afganistán, a orillas del río Indo. Imagínense, si hasta la India no llegó porque se murió. Pero el imperio más grande que ha conocido el mundo, por eso en todos esos lugares, en Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Kazajstán, en todos esos lugares hay ciudades de origen griego que le hacen honor a Alejandro. Ahí hay ciudades así que le hacen honor a Alejandro. 326 años antes de Cristo, porque él murió en el 321 a la edad de 33 años, 32 años y medio más o menos.
murió en Babilonia. Así que los macedonios pues llegaron hasta ahí por el año 80, porque de ahí los romanos comenzaron a dar muestras de un empuje tremendo en esas regiones. Y los romanos, como le dije, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Pasó por un periodo que se le conoció como la monarquía. Hablamos de unos 12 reyes, entre etruscos y sabinos, lacios y otra vez etruscos. Y luego la monarquía cayó como en el 450 y de ahí vino una república y hasta el año 44 cuando mataron a Julio César, y hasta el año, todas las revueltas que hubo desde el 44 al 27 hasta el año 27 cuando fue nombrado este muchacho Octavio Augusto, que era sobrino de Julio César. Octavio Augusto fue nombrado emperador romano. Hasta el 476, cuando el último, que se llamaba Rómulo Augusto, igual que el primer Rómulo, que fue fundador de la ciudad, ahora este se llama Rómulo Augusto, fue tomada la ciudad, fue tomado el Imperio Romano en el 476. ¿Qué de los egipcios? Bueno, los egipcios son otro mundo. De los egipcios es muy poco lo que sabemos, fíjese, porque ellos son bien ellos solos, desde el principio aparecen ahí. Los egipcios son bien ellos, como le digo, de la nada, no sabemos, pues. De repente aparecen periodos dinásticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de repente aparecen 3 grandes gobernantes que se deben llamarles Keops, Kefren y Micerino, papá, hijo y nieto. El Keops hizo un monumento funerario de unos 150 o 160 metros de altura. El Kefren hizo un monumento como unos 140 metros de altura, o sea, más bajito que el del papá. Y Micerino hizo uno como alrededor de 100, entre 90 y 100 metros de altura. Las 3 grandes pirámides que se encuentran ahí en esa región, en esa región de Egipto. Después de ellos se levantaron otros. Bueno, antes que ellos hubo un rey, un faraón que se llamó Soser, o Soker, o Saker, cualquiera de los 3. Y este Saker puso los principios para las pirámides, porque él construyó una pirámide escalonada que está en un lugar que se llama Saqqara. Hasta aquí lo único que sabemos es que la ciudad que ya existía en ese tiempo se llamaba Zoán y también Tanis. Estamos hablando de unos 3000 años antes de Cristo. En el libro de los Números, capítulo... ¿Números qué? ¿Números qué es ese? Yo creo que lo anoté por ahí. En el libro de los Números se habla acerca de la fundación de esta ciudad que se llama Hebrón. Y esa ciudad de Hebrón antes se llamaba Kiriat Arba. Y según dice fue fundada 7 años antes que Zoán en Egipto. Números 13, 23 por ahí. Creo que está. Busquémoslo. Números, libro de los Números. El que lo haya primero me avisa. A ver si es cierto. Números. A ver, vamos a 12, 13. Sí, 13, 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto.
Zoán es Tanis. Y los registros de Tanis hablan de unos 3000 años antes de Cristo. Y pues sé que esta Hebrón y Tanis eran más o menos ciudades contemporáneas, 3000 años antes de Cristo, imagínense. Entonces, de Zoán se sabe. Más adelante aparecieron ciudades como Tebas, aunque Devas. Más adelante aparecieron otras ciudades como Memphis, mucho tiempo después. Pero pues estamos hablando de unas dinastías, por ejemplo, que llegamos a las dinastías 12, y hasta aquí todavía no hemos llegado al año 1400, que digamos allá por el año 1600 hubo una serie de revueltas en Egipto, y eso fue aprovechado por unos pueblos del norte, unos pueblos de allá del lado de Levante. Atravesaron el Mar Rojo, que no había manera, o sea, no era el mar, atravesaron una parte que ahora se llama Ismailía, es una parte de tierra. Bueno, ahora está el canal de Suez ahí, ¿verdad? El Golfo, el Canal Rojo. ¿Cómo es el Mar Rojo? El canal de Suez, todo eso. Pero ahí había tierra, ahí habían guarniciones asirias, y ahí hay una ciudad que ahora se llama Ismailía. Por ahí atravesaron los Ixos. Entonces los Ixos se establecieron en el delta del Nilo y fundaron sus aldeas ahí, y se cree que esa es la razón porque cuando José y su familia vinieron a vivir aquí a Egipto, allá por el año 1950 antes de Cristo, vinieron a vivir a Egipto. Los Ixos eran afines a ellos porque eran semitas, eran afines, y esa es la razón por la que cayeron bien. Fíjense, cayeron bien y lograron establecerse ahí. Claro, después los egipcios se rebelaron contra los Ixos y los expulsaron. Y es en ese momento cuando la Biblia dice, se levantó un nuevo rey que no conocía a José. O sea, nada que ver. O sea, a mí no me importa eso, hasta amigos de los Ixos han de ser. Si no los podemos echar de aquí, esclavicémoslos por lo menos. Entonces eso pasó. Pero pues como le dije, Egipto es otro mundo. Y todas las profecías que vamos a encontrar contra Egipto, al final vamos a encontrar dos pueblos amados por Dios. Fíjese, el pueblo de Asiria va a tener un lugar en el reino del milenio, ya en el reino de Dios, en el reino del Señor Jesucristo. El pueblo egipcio tendrá un lugar también de prominencia en el reino, y el pueblo de Israel, ¿verdad? Tres pueblos menciona la Biblia directamente relacionados con las glorias que se van a revelar en el milenio. Asiria, Egipto e Israel. Maravilloso, pues la historia es una maravilla. A mí me encanta la historia y me siento altamente privilegiado de poder compartir con ustedes los breves detalles de la historia, porque estamos hablando de 5000 años de historia antes de Cristo, con todas esas grandes estructuras de gobierno, como los sumerios, con Lugal-Sagesi, como los acadios, con el gran Sargón I, como los asirios, con el gran rey Salmanasar y sus hijos, que fueron gobernantes después de él, y como igualmente Nabopolassar y Ciaxares.
Parte de la historia también es que el hijo de Nabopolassar, que se llama Nabucodonosor II, porque hubo otro Nabucodonosor, rey de Babilonia, mucho antes. Pero este Nabucodonosor II se casó con la hija de Ciaxares. La hija de Ciaxares creo que se llamaba Amutis, algo así, ya me voy a recordar. Entonces se casó con ella y se la trajo a Babilonia, pero como allá en Media habían las montañas, los montes Sagros están ahí. Los montes Sagros, y un poco más al norte, buscando por el mar Caspio, los montes Elbrus, montañas nevadas todo el tiempo. Entonces la muchacha extrañaba aquellas bellezas con las que ella se despertaba por las mañanas, y su esposo, el gran Nabucodonosor II, le mandó construir una belleza de bosques, que la historia después los registra como una de las 7 maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes de Babilonia. Una belleza, según dicen. Hay otros historiadores que dicen que no, que esos jardines estaban en Nínive. Vaya usted a saber. Pero lo que hemos sabido hasta aquí es de los jardines colgantes de Babilonia. Bendiciones para todos, qué alegría, ¿verdad? No se imaginan lo emocionado que he estado toda la semana estudiando sobre esto, pero ahora viene lo mejor de todo. Las profecías y cómo las profecías se van a cumplir, cómo la fecha en que se dio una profecía y en qué momento de la historia futura se va a cumplir esa profecía. Eso es el gran desafío para los días por venir, acá en el mundo de la Biblia. Eduardo Quijano por usted. Gracias por donde quiera que esté. Por ahí está mi esposo también, pendiente de lo que estamos conversando. Así que donde quiera que usted nos sintonice, muchas gracias. Feliz tarde, feliz fin de semana para todos, con todo nuestro cariño para usted desde Gettysburg, en Maryland. Bendiciones a Dios. La próxima semana viene lo más emocionante de todo esto: la profecía y su cumplimiento en la historia. Gran desafío, gran aventura, gran bendición, gran emoción. Salud. Adiós.